El experimento Filadelfia, la nave que desapareció. Dicen que hay experimentos que nunca debieron realizarse, que hay secretos que el océano aún guarda en su silencio eléctrico, y que, una vez abiertos, alteran la frontera misma entre la realidad y la locura. Todo comenzó con un rumor, uno tan absurdo que muchos lo descartaron de inmediato. Pero con el paso de las décadas, el rumor creció, tomó forma, nombre, y finalmente, se convirtió en una de las leyendas más inquietantes de la historia moderna. El experimento Filadelfia. Era el año 1943. La Segunda Guerra Mundial consumía al planeta entero. En los muelles del puerto de Filadelfia, el aire olía a acero, sudor y electricidad. Los astilleros trabajaban día y noche construyendo buques, submarinos, armas, pero, entre todo ese movimiento, había un barco que despertaba un interés inusual, el USS Eldridge D-173, un destructor escolta recién construido. Oficialmente, su propósito era proteger convoyes aliados contra los submarinos nazis. Pero entre marineros y trabajadores del puerto comenzaron a circular susurros de que en el interior del buque, bajo lonas cubiertas y guardias armados, científicos civiles y oficiales de la Marina realizaban algo fuera de lo común. Algo relacionado con campos magnéticos, radiación, invisibilidad. A simple vista, el Eldridge parecía un barco como cualquier otro. Pero quienes trabajaron cerca afirmaban haber visto descargas de luz verde filtrándose entre las planchas metálicas. A veces, decían, el aire vibraba con un zumbido bajo, como si una tormenta eléctrica invisible se acumulara sobre el casco. La historia cuenta que la Marina de los Estados Unidos buscaba una forma de hacer invisibles sus buques a los radares enemigos. Un proyecto secreto basado en teorías de electromagnetismo y relatividad. Algunos mencionan que incluso las ideas de Albert Einstein, con su teoría del campo unificado, fueron la base para ese experimento. Una teoría que, en pocas palabras, intentaba explicar cómo el electromagnetismo y la gravedad podían conectarse. Si lograban manipular el espacio y el tiempo, quizá podrían doblar la luz alrededor de un objeto. Y si la luz podía curvarse, un barco podría desaparecer. En el papel, la idea parecía brillante. En la práctica, era una pesadilla. Los científicos comenzaron a instalar generadores, bobinas gigantes y cañones de campo magnético en el Eldridge. El sistema pretendía crear un campo de distorsión electromagnética alrededor del barco, capaz de desviar ondas de radar. Pero las cosas no salieron como esperaban. Se dice que la primera prueba ocurrió a mediados de junio de 1943. El Eldridge fue amarrado al muelle, con tripulación mínima a bordo. Los generadores fueron encendidos, las bobinas comenzaron a zumbar y una niebla verdosa, descrita por varios testigos, empezó a rodear el barco. En cuestión de segundos, el buque desapareció. Al menos, eso dijeron quienes lo vieron. La niebla se disipó y el agua quedó quieta. No había sonido, ni forma, ni reflejo alguno. Solo el eco metálico del puerto. Unos minutos después, el Eldridge volvió a materializarse, con un destello de energía y un olor extraño, como de ozono y carne quemada. Los testigos afirmaron que varios marineros estaban desorientados, mareados, y algunos, según los rumores más macabros, habían quedado fusionados al metal del barco, como si sus cuerpos se hubieran mezclado con la estructura. Otros desaparecieron por completo. La prueba se consideró un desastre, y sin embargo, según la leyenda, el proyecto no fue cancelado. El 28 de octubre de 1943, la Marina realizó una segunda prueba. Esta vez, el Eldridge se encontraba en aguas abiertas, a unos pocos kilómetros del puerto. La nave fue sellada, la tripulación completa a bordo, los generadores se encendieron, y nuevamente, una neblina verdosa envolvió el barco. Pero esta vez, la luz fue tan intensa que cegó a todos los presentes. Y entonces, el Eldridge desapareció,
por completo. Según relatos posteriores, el buque se desmaterializó de Filadelfia y apareció minutos después en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Varios testigos en esa zona aseguraron haber visto un destructor surgir del aire, cubierto de un resplandor azul, para luego desvanecerse nuevamente. Cuando el Eldridge reapareció en Filadelfia, la escena fue aún más aterradora que la anterior. Marineros vomitando sangre, otros completamente catatónicos. Algunos gritaban que habían visto el infierno, que habían quedado atrapados en un vacío sin tiempo. Y los más desafortunados, según el mito, quedaron fundidos con la cubierta, como si la materia y el cuerpo hubiesen dejado de ser cosas distintas. Los sobrevivientes fueron declarados mentalmente inestables. El experimento se selló con el más estricto secreto militar, y el Eldridge fue retirado de servicio poco después. El proyecto oficialmente nunca existió. La leyenda habría quedado en el olvido si no fuera por un nombre: Carl Allen. En 1955, Allen escribió una serie de cartas al investigador Morris K. Jessup, un astrónomo y autor que estudiaba los fenómenos OVNI. En ellas, afirmaba haber sido testigo directo del experimento Filadelfia. Decía haber visto el Eldridge desaparecer y reaparecer ante sus ojos mientras se encontraba en un barco cercano. Sus cartas estaban llenas de detalles científicos, diagramas y un tono entre lo paranoico y lo revelador. Describía la manipulación del espacio-tiempo, el uso de campos torsionales y la supuesta colaboración de científicos vinculados a Einstein. Jessup quedó fascinado y perturbado. Intentó contactar a Allen, pero este desapareció. Años después, en 1959, Jessup fue encontrado muerto en su coche, en lo que las autoridades declararon que fue decisión propia. Pero para muchos su muerte fue demasiado oportuna. Desde entonces, las cartas de Carl Allen se convirtieron en el núcleo del mito. Lo que antes era solo un rumor, ahora tenía una narrativa, un supuesto testigo y un misterio sin resolver. Durante la Guerra Fría, la historia se propagó como pólvora. Programas de radio, revistas de conspiración y documentos desclasificados alimentaron la leyenda. El público comenzó a preguntarse: ¿realmente Estados Unidos había conseguido hacer invisible un barco? ¿Habían logrado manipular el tiempo? Con los años, surgieron otras versiones más oscuras. Algunos afirmaban que el experimento no se detuvo, que continuó bajo otro nombre, Proyecto Montauk, un programa aún más siniestro centrado en control mental, viajes temporales y experimentos con seres humanos. Otros decían que el Eldridge no solo se volvió invisible, sino que atravesó un portal temporal, quedando atrapado fuera del espacio conocido durante minutos o años. Los hombres que regresaron, según esos relatos, ya no eran los mismos. Sus cuerpos existían, pero sus mentes vagaban en otra dimensión. Muchos murieron poco después, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a buscar una base real detrás del mito. Y aunque nada se probó oficialmente, algunas teorías ofrecieron posibles explicaciones. Primera hipótesis: que el experimento nunca ocurrió, y que todo fue una confusión generada por proyectos navales auténticos, como el uso de desmagnetización de cascos para evitar minas submarinas. Este proceso, conocido como degaussing, implicaba el uso de cables eléctricos alrededor del barco, lo que pudo haber generado luces y campos magnéticos inusuales, confundidos por los testigos como efectos de invisibilidad. Segunda hipótesis: que Carl Allen inventó toda la historia. Un hombre con problemas mentales mezclando teorías científicas, ciencia ficción y paranoia. Sin embargo, lo inquietante es que muchas de sus descripciones coincidían con tecnologías militares que aún no eran públicas en 1955. ¿Cómo lo sabía? Tercera hipótesis: que sí hubo un experimento, pero que su propósito no era la invisibilidad, sino la manipulación de campos electromagnéticos para estudiar su efecto sobre el radar o incluso sobre la percepción humana.
Algunos creen que el resultado fue un colapso de percepción colectiva, una alucinación inducida por radiación electromagnética extrema. Si eso fue lo que sucedió, quizá los testigos realmente vieron desaparecer el barco, pero solo dentro de sus mentes. Hoy, el USS Eldridge ya no existe. Fue transferido a la Marina de Grecia en 1951, rebautizado como León y desmantelado décadas después. Pero en cada fotografía, en cada fragmento de su historia, parece flotar un velo invisible, como si algo, en algún punto del tiempo, hubiera sido alterado. A lo largo de los años, personas de distintas partes del mundo afirmaron haber sentido algo similar. Fallos en la percepción, luces verdosas, mareos repentinos, como si el espacio se doblara por un instante. Algunos lo atribuyen a coincidencia, otros a ecos del mismo experimento repitiéndose una y otra vez en los pliegues del tiempo. Porque si el experimento Filadelfia realmente logró alterar la estructura del espacio, quizá nunca terminó, quizá aún está ocurriendo. En un bucle infinito en alguna grieta del mar, donde los relojes se detienen y la materia se disuelve, el océano guarda sus secretos bajo capas de silencio. Y en ese silencio, los ecos de un barco perdido aún pueden escucharse. Tal vez el experimento Filadelfia fue solo un mito, una advertencia sobre los límites de la ciencia y la ambición humana. Pero hay algo profundamente inquietante en su persistencia. 70 años después, la historia sigue viva, como si el propio tiempo no quisiera soltarla. Quizá el Eldridge realmente desapareció, o quizá nosotros somos los que nunca lo vimos regresar. Y en las noches más quietas, cuando el mar está en calma y el horizonte se vuelve verde, dicen que aún puede verse una sombra metálica flotando entre la niebla, como un fantasma atrapado entre dimensiones. El eco de un experimento que no debía existir. El eco del experimento Filadelfia.